Hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente poder saludarles desde este programa y también por este canal. Hoy interesados en conocer lo que va a suceder en la historia que hemos venido conociendo desde el Éxodo. Una alegría poder seguir con este estudio y sé que la gente está muy interesada. Estamos viendo nuevos suscriptores, estamos Sí, viendo más personas que están ahí conectándose a este estudio. de hecho, han habido algunos comentarios, algunas preguntas y bueno, eso nos alegra muchísimo y esperamos poder ser de utilidad para seguir conociendo acerca Amén. de la Biblia. Amén. Estamos muy contentos porque muchos de ustedes ya se han suscrito a nuestro canal. Sin embargo, hay muchos otros que están viendo nuestro contenido, pero no se han suscrito y les pedimos, por favor, que lo puedan hacer, ya que es totalmente gratis y puede ayudar a que otras personas también puedan ver este hermoso tema y esta programación tan interesante. Hoy quiero saludarles a ustedes, pero también a mi compañero en el día de hoy, el pastor Daniel Gordillo. ¿Cómo está, pastor? Gracias, pastor. Muy alegre, muy feliz de seguir emprendiendo esta búsqueda del estudio de la palabra de Dios, ¿no? Justamente el éxodo, un sentido de liberación, un sentido de propósito para el pueblo de Dios. Yo lo estoy disfrutando, pastor, Igualmente, definitivamente. igualmente. Creo que nos hace falta tiempo, pero definitivamente que hay tantas lecciones que esperamos que ustedes también lo puedan estar disfrutando. Y no solamente a través de YouTube, estamos saliendo también por Spotify y nos pueden buscar en Spotify como Vida Plena Play Oficial o Fe que se escucha. Ahí pueden conseguirnos también si tienen la oportunidad y también pueden compartir para que otras personas puedan escucharnos. Eh, También queremos aprovechar la oportunidad para decirles que este estudio pueden compartirlo también con sus iglesias, pueden compartirlo con un grupo de familia, con un grupo de amigos, porque las lecciones que estamos viendo nos están ayudando muchísimo y yo sé que si me ayudan a mí, también te pueden ayudar a ti. Antes de entrar al tema, vamos a tener una palabra de oración, pastor. Sí, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo, por este momento. Reconocemos que estás por sobre encima de muchas cosas, por sobre encima, Señor, de nuestra vida, del tiempo. Y gracias porque usas este tiempo para que podamos ser llamados y podamos ser apercibidos, Señor, por tu palabra. Señor, acompáñanos en este estudio de la lección y ayúdanos a poder encontrar el verdadero significado del pan y el agua. Acompáñanos, Señor, y las personas también que están compartiendo este mensaje, puedas también ayudarlos a tomar decisiones diferentes, decisiones extraordinarias en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor, ¿alguna vez has visto el maná? El maná. Jamás he visto el maná, aunque a veces mi abuelita me mostraba unos triguitos con dulce, se bañaban con miel, a veces lo dejaban descansando 1, 2, 3 días, se le llama el famoso cereal. Ajá. Y dice, este es el maná, hijito, ¿no? Pero viendo algunas características bíblicas, creo que nada se asemeja a eso. Yo Pero creo que no. mucha gente quisiera saber cómo es el maná, pero de repente más adelante podemos describirlo un poco mejor, pero a mí me llama mucho la atención porque el maná ha sido mencionado a través de la historia por los acontecimientos que están en la Biblia y la gente siempre ha querido saber cómo sería el maná, cómo sería el maná. Si al final podemos conseguir una pruebita de ello, quizás. Sí. Ya con eso nos Este, ahorramos toda la lección. la lección de hoy nos habla acerca de esos acontecimientos que vinieron luego del cruce del Mar Rojo. La lección anterior estábamos conversando acerca de ese milagro tan espectacular como fue el cruce del Mar Rojo y terminamos en el cántico de victoria, en el cántico de María, en el cántico del pueblo por aquella gran portento que Dios hizo al llevar al pueblo, pero no solamente eso, sino que el faraón y su ejército murieron.
fallecieron en el intento de querer llegar hasta donde estaban los israelitas. Pero la historia nos dice que Dios puso su mano poderosa para liberar al pueblo de Dios. De allí en adelante, la historia nos dice en la Biblia que el pueblo continuó su camino. Y entonces vamos al libro de Éxodo, que es nuestro libro de texto, y al capítulo número 15, el versículo número 22. Y allí en el capítulo 15, el capítulo 16, el 17 y el 18 será parte de nuestro estudio de hoy. El versículo 22 en adelante, ¿qué nos dice, pastor? Dice la palabra de Dios: Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Wow. 3 días sin hallar agua. ¿Cada cuánto tomamos agua nosotros? Diario tenemos que tomar por lo menos 6, 8 nos han enseñado, ¿no? Pero hay una fórmula diferente, ¿no? De acuerdo a tu peso, divídelo por 7, ¿no? Algunos piensan que solamente son 8, pero realmente es la fórmula. No necesariamente, a veces 8, pero poquitito, no. Sin embargo, lo que sí podemos saber es que durante todo un día vamos a necesitar de agua. Lamentamos que a muchos no les gusta tomar agua, pero toman gaseosa, piensan que así están hidratados, pero sí o sí necesitamos. Pero aunque fuese así, nosotros necesitamos de este vital líquido. Ahora, en un día estar sin agua no es fácil. Ahora imagínense 2. Pero aquí dice que 3 días y no habían conseguido agua. Yo supongo que habían traído una reserva, pero la reserva ya se estaba acabando. Y llegaron a un lugar donde había agua, pero era extraño. ¿Qué pasaba con esa agua? Versículo 23. ¿A dónde llegaron, pastor? Llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara, porque era amarga, porque la llamaron Mara, que significa amarga. Tremendo. Yo he tomado agua salada. No es tan buena, el agua de mar es bien salada. Hay aguas que son medio entre saladas y medio dulces, que son el agua de las lagunas, y no se sabe a veces dulce, pero amarga. Amarga, por ejemplo, si quieres hacerte alguna limpieza hepática, está la famosa sal de higuera o la sal de Epsom. Y en algún momento me ha tocado hacerlo, y eso sí es amargo. ¿No? Tremendo. Bueno, no debe ser fácil tener mucha sed y agarrar y tomar un poco de agua y que sea amarga. Pero eso fue lo que sucedió. Ahora, el pueblo venía feliz. Yo me imagino cantando, brincando, hablando esto, y de repente se dan cuenta de que no hay agua. Pero llegan a un lugar, ven unas fuentes de agua, y cuando van a tomar, porque tienen mucha sed, el agua está amarga. Entonces el pueblo, dice la Biblia, que se pone a murmurar. Moisés, ¿qué hemos de beber? Dice el versículo 24. Y obviamente Moisés, ¿a quién va? A Jehová. Y dice, y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Wow. Ahí hay detalles interesantes, ¿no? Cuando ellos ya terminan de cantar ese cántico triunfal de liberación, cántico de Moisés, ahora llegan supuestamente ya a otro lugar, otro desafío. Yo me pongo también en sus zapatos, ¿no? Ellos habrán dicho, ya salimos de la esclavitud, el Señor ya nos liberó, ahora se vienen cosas buenas para nosotros después de 400 años, pero el Señor en ese asunto es a veces un poco irracional para nosotros. A veces Él tiene humanamente, ¿no? Humanamente, Él a veces tiene otro tipo de propuestas, pero tiene un plan, eso se llama providencia. Acciones divinas que a veces el ser humano no las comprende, pero si es que en esa incomprensión se somete a Dios a su tiempo ordena las cosas y el ser humano es bendecido. Entonces el pueblo que venía de de ser esclavo, tenía un complejo, en psicología se llama victimización crónica. Todo querían a la mano, de todo se quejaban, se parece los pobrecitos. Los pobrecitos, entonces querían todo a la mano, querían todo fácil, pero Dios los llevó al desierto justamente porque ellos aprendieran a confiar. Había un patrón, ¿no?
Cuando estaba el mar rojo delante de ellos, queja. Vamos a regresarnos. Moisés, mira, ¿qué es? En vez de clamar a Dios, ellos habían olvidado tanto, pastor, el depender de Dios. Y ahora viene otro desafío. Y en vez de decir, vamos, este es un reto para nosotros, es un desafío, hay que confiar en el Señor, vamos para adelante, empezaron a murmurar, pastor. Y eso es un círculo vicioso que se va a repetir. Ese patrón se va a repetir, se va a seguir repitiendo. ¿Y será que hoy en día lo estamos viviendo también? Lo vivimos. El Señor hace grandes cosas. Alabamos al Señor, nos alegramos. Mañana nos pasa algo inesperado. Ya estamos otra vez. Señor, Señor. Es que lo decíamos la lección pasada. ¿Cómo el pueblo de Israel, tantas cosas que vio y todavía se quejaba? ¿Y nosotros? Es la tragedia del ser humano. La tragedia del ser humano siempre es repetir eso. Y lejos de Dios, vamos a seguir por ese patrón. Pero si es que aprendemos a ser disciplinados y a tener una vida congruente, paso a paso, siguiendo los designios que Dios tiene para nosotros, creo que todo es posible, ¿no? Todo es posible cuando hay voluntad. Claro. Todo es posible. En realidad Dios lo que quería era que el pueblo confiara. Que estuviera confiado, porque mira, no solamente es el agua, es que tenían la nube de día. En la noche tenían calefacción. O sea, estaban protegidos. Bueno, y todavía había esa disconformidad, pero creo que es una lección que ha dejado Dios escrita para que nosotros hoy también podamos aprender. Sí. Pero bueno, finalmente el pueblo clamó. Dios le dio la solución. Una solución para mí extraña, porque un árbol lo colocó, dicen, lo colocaron y el agua se endulzó. O sea, cambió totalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Dios no puso el agua dulce antes que llegaran para que no se quejaran? Correcto. ¿Había un propósito con eso, pastor? Sí, a veces queremos la tierra prometida así de rápido, pero olvidamos que a veces es necesario el desierto para poder tener buenas piernas, buena resistencia, buen físico. A veces queremos el palacio antes del desierto y a veces queremos la bendición, pero no estamos preparados para la bendición. Entonces, en ese caminar, Dios desea que nosotros aprendamos a confiar en Él y que en ese paso a paso nosotros nos sometamos a su voluntad, crezcamos en Él. Entonces, es lo que Dios quería, porque ya se habían repetido varias veces. Primero a Moisés no lo aceptaron en Egipto. Lo más desafiante no era convencer a Faraón, sino convencer al pueblo de que ellos tenían que ser libres. Mira, eso es complicado. Segundo, salen, ¿no? Y algunos escépticos llegan al Mar Rojo, 2 colinas a los costados, Faraón atrás, ya se querían devolver, murmuraban, querían hacerle algo a Moisés. Mira, ese patrón, entonces Dios tenía un propósito al colocar este tipo de desafíos, de que ellos confiaran. Lo que usted dijo, confianza, la confianza en Dios, la fe en Dios, en crisis, sí. ¿No? La lección de la escuela sabática nos describe 2 cosas importantes que debemos aprender como cristianos. Una de ellas es la paciencia para esperar el momento oportuno del Señor. Por eso pregunté, ¿por qué Dios no endulzó el agua antes de que ellos llegaran para que no se quejaran? Pero es que había que ser paciente y que Dios tiene sus propósitos. A veces no los entendemos, es cierto, pero Dios tiene sus propósitos y permite algunas cosas, lamentablemente a causa del pecado, porque en realidad no es que Dios quiere el mal para nosotros, pero permite muchas cosas para que nuestra vida comience a prepararse. El pueblo debía entrar a la Canaán, pero no estaba preparado. Ese es el detalle. No estaba preparado. Queremos entrar a Canaán celestial, pero nuestro corazón está preparado. Entonces, esa lección. La segunda es que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. ¿Por qué la menciona? Porque había que hacer algo para que el agua se endulzara. Había que echar el árbol. Y cuando echaron el árbol, entonces el agua se endulzó. Dios puede hacer muchas cosas sin nuestra ayuda. Gracias. Pero Él quiere que nosotros también nos sintamos útiles, nos sintamos capaces, que aportemos. ¿Cuántos de los ángeles pueden o quisieran hacer el trabajo de predicar, de llevar la palabra? Pero somos nosotros
los que tenemos esas encomiendas tan importantes. ¿Dios puede hacerlo solo? Por supuesto. ¿En un segundo? Por supuesto. Pero Él quiere que seamos nosotros parte de esa colaboración, de ese trabajo tan interesante. Bueno, ¿qué diría la gente, pastor? Luego que comenzaron a tomar esa agua suavecita, sí, sabrosa, dulcita. ¿Se acordarían del Señor? ¿Agradecerían? Bueno. En el versículo ahí de la lección, la principal dice, ¿hasta cuándo? Es una pregunta de Dios. Quizás el enfoque es para otro tipo de temas, pero yo lo quiero agarrar ahorita porque ¿hasta cuándo van a seguir murmurando? ¿Hasta cuándo van a seguir quejándose? Yo escuché y aprendí que la gente hay dos tipos de personas, la gente normal y la normal. Las normales son las que hacen todo como todo el mundo, son todo el mundo. Las anormales hacen cosas extraordinarias, diferentes, se destacan, ¿no? Y dentro de ellas están las famosas de las normales, están los que ven siempre obstáculos, siempre ven problemas, siempre ven queja, y obviamente se pierden las oportunidades de Dios. Todo es así, ¿no? Y lamentablemente el pueblo tenía que romper eso, ese estigma para poder ser libre totalmente. O sea, y a ellos se les había prometido desde hace años atrás con los padres, Abraham, Jacob, Isaac, que ellos iban a heredar una tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel, pero no se lo creían, pensaban que no iba a suceder nunca. Dudaba, porque si decían, vámonos a Egipto otra vez, vámonos, o sea, estaban dudando de que realmente Dios tenía algo preparado. Hay una palabrita ahí, lo aprendí en teología, en uno de los cursos, se llama codependencia a la esclavitud. Codependencia a la esclavitud hasta es mentalmente. Ya ellos seguían siendo esclavos, pero estaban libres. Qué tragedia, ¿no? Muchos de nosotros seguimos siendo esclavos del pasado, seguimos siendo esclavos de la etiqueta de la sociedad, seguimos siendo esclavos de cosas, de personas, de vicios. Pero el Señor ya prometió liberarnos y a veces no queremos dar el paso de fe para que Él realmente haga su obra en nosotros. Y es lo que el pueblo lamentablemente aún tenía que romperlo. Sí. Y bueno, la historia del Éxodo nos sigue hablando de otros casos muy similares. En el capítulo 16 nos habla entonces de un famoso alimento que todavía no se ha descubierto en su totalidad. Y bueno, no se ha descubierto porque es un pan del cielo, ¿no? Pero mira la historia, ¿no? El pueblo parte de Elim y llega al desierto otra vez. De las aguas amargas que se volvieron dulces, ahora llega al desierto otra vez, ¿verdad? Está allí cerca del Sinaí. ¿En qué fecha? Y esto, yo digo que si Dios colocó y dejó esta fecha, por algo será. ¿Cuánto tiempo tenía el pueblo desde que salió de Egipto? ¿O cuánto tiempo llevaban de viaje, pastor? Segundo mes. Mira, ya habían pasado 2 meses. Dice 15 días del segundo mes. O sea que estaban allí ya con un buen tiempo, ¿no? De viaje. Ahora, estaba el pueblo en el desierto y dice el versículo 3, ¿verdad? Los hijos de Israel les decían, lo habíamos mencionado. ¿Qué dice, pastor? Ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto. Y quizás en el 2, mire, ahí está la palabra. Ajá. Israel murmuró otra vez. Reiteradamente. Seguían esclavos. No se creían libres. Es como una persona que no cree que puede alcanzar las cosas. Que no se cree lo que es. O sea, yo puedo estudiar teología, usted pudo ser psicólogo, pero usted no cree que lo es. Sí. Yo no creo. Entonces no vivo de acuerdo a eso. Ahorita me acordé de un meme de una figurita, ¿no? Que estaba un preso en la cárcel con los barrotes, ¿verdad? Y entonces estaba todo incómodo e hizo un hueco gigante en la pared para poner un aire acondicionado. En vez de agarrar el hueco que hizo por la pared para salirse, puso el aire acondicionado y ahora sí se sentía bien dentro de la cárcel. Así es. Entonces, a veces nosotros no queremos salir de la esclavitud, no queremos salir de los barrotes, no queremos salir de esa condición que tenemos del pecado. Y bueno, para eso están estas lecciones tan interesantes. Ahora, el pueblo murmura. ¿Y por qué murmura ahora? Primero, no había agua. Dios le dio el agua. Ahora, ¿qué no había? No había, dice,
ollas de carne. Ahí comíamos pan hasta que nos hartáramos, dice, ¿no? Nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. Qué exagerado, ¿no? Cada vez que basamos nuestra vida en miedos y no en fe, nuestra vida entra en crisis y conflicto y exageramos la realidad. Y es natural, ¿no? Ay, no puedo aguantar, no más, no puedo. Pero en realidad es una exageración que tenemos a veces los seres humanos, ¿no? Sí. Pero aquí el Señor estaba nuevamente probando la fe, estaba nuevamente buscando que se fortaleciese el carácter de los israelitas, y la respuesta fue rápida. O sea, aun cuando el pueblo murmuró y aun cuando el pueblo habló en contra de Moisés y Aarón, Jehová respondió de una vez, de una vez. En el versículo 4, Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, el pueblo quería comer. El pueblo decía, nos vamos a morir de hambre, pero ahora resulta que Dios le dice: te voy a dar pan, y el pan del cielo. Qué más queremos? Entonces aquí nuevamente vamos a la parte nuestra. El Señor nos dice: yo te voy a proveer, yo te voy a dar. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay otro texto que dice, yo no he visto a ningún justo desamparado ni su simiente pan. que mendigue pan. Entonces, hoy en día tenemos las promesas. El Señor ha actuado de forma portentosa en la vida nuestra, pero nosotros no queremos el pan del cielo. Queremos las joyas de Egipto. Uy, estamos tocando fondo. como para reflexionar. Pero no solamente el Señor les dio pan del cielo. Y yo de hecho, yo le escribí aquí: pastor, yo hubiera querido que algunos textos no estuvieran en la Biblia. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Y quiero que lo contextualicemos. Porque el Señor los consintió demasiado. O sea, ellos pidieron comida, Dios le dio el pan del cielo. Perfecto. Si venía del cielo era perfecto. Respondía. Pero ellos querían carne, y Dios les dio carne. Y no solamente que le dio por pedacito, un filetito, o mira, corten aquí un cuarto, un octavo. No, comieron, pero de forma terrible. El versículo número 6, en el capítulo 16 de Éxodo, dice: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Y entonces aquí yo digo, hoy hemos visto la gloria de Dios, hemos visto lo que Dios ha hecho, y nosotros volvemos al pasado, a nuestra vida de pecado, a veces deseando, ¿no? Ahí estamos en la iglesia, estamos luchando, estamos haciendo las cosas para nuestro Dios, y no nos va como quisiéramos, ¿no? Que el pueblo quizás quería llegar a Canaán y ya de una vez, listo, hacer sus casas y todo lo demás, pero no era el momento. Nosotros estamos en esta tierra peregrinando, pero también estamos deseando eso también. Entonces allí tenemos que tomar la reflexión para nosotros. Ese pan, quisiera comentar, ese pan era un símbolo de sustento diario, ¿no? Ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿No? Ese es maná, ¿qué es esto? ¿No? El pan del cielo. Había un proceso para recogerlo, ¿no? Él había dicho, mira, en los 6 días usted lo va a recoger tranquilamente, pero el pan se recogía antes de que rayara el alba, temprano. Si se pasaban de un horario, ¿qué pasaba? Le entraban gusanos. Eso también tiene un significado, que el pan que Dios nos da, que también es la palabra de Dios. Hay varios textos bíblicos que nos dicen que nos alimentan espiritualmente, nos ayudan a poder tener una conexión con Él. Tiene que ser temprano, ¿no? Porque yo he escuchado por ahí algunos amigos, hermanos de la cristiandad, que dicen, yo hago mi culto a la 1 de la tarde. Yo hago mi culto en la noche, antes de dormir.
Interesante, ¿no? Eso ya es tu decisión, ¿no? Pero el modelo bíblico es temprano. ¿Cuándo se busca al Señor? ¿Cuándo se recoge el maná? El maná se recoge cada mañana, temprano, cada día, ¿no? Y también había un detalle. El viernes se recogía doble porción. O sea, había más Para el sábado. para el día sábado, porque el día sábado no iba a caer. Pero habían, como siempre, muchos escépticos. No, sí va a caer, tranquilo, no se preocupe, ¿no? ¿Cómo podemos contextualizar eso, no? Tranquilo, el día sábado no va a llover, el día sábado no va a haber sol, así que tranquilo, hay que venir así como nosotros queremos. Y al final nos agarra sin preparación, ¿no? Y tú sabes, pastor, que eso que tú dijiste del pan fresco es tan interesante porque yo también ahora sumo otra aplicación. ¿Cuántas veces no nos acostumbramos al pan reseco, el pan viejo, el pan mohoso? O sea, y me refiero a eso a cuando estudiamos algo que ya otro estudió, que me conformo con lo que dicen los demás de la Biblia, con lo que dice el pastor quizás, o con lo que dice el hermano, el anciano. Pero ¿por qué tú no disfrutas del pan? Tú mismo abre la Biblia en la mañana, lees, le pides al Señor en oración que te ayude. Ese pan fresco, ese maná temprano, creo que es el que Dios quiere que nosotros podamos usar para el alimento. Ya después, ya no tendrá lo mismo. De hecho, ya no se va a encontrar. Pero somos tercos. A veces queremos comer ahí el pan todo duro, todo seco. Sí. ¿No? La lección nos presenta y nos resume 4 cosas importantes. La primera es que Dios provee una ración diaria durante 5 días. Durante 5 días. Porque el viernes, el 6º día, recibían una ración doble. Claro. Número 3, la ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder. Correcto, ahí está. Quiere decir de que era Dios mismo quien se preocupaba que el maná no se pudriera para el día siguiente, cosa que no ocurría ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Hay unos que dicen, pastor, pero el sábado lo podemos cambiar para el viernes, podemos cambiar para el domingo, podemos cambiar, o sea, es cualquier otro día, o sea, ¿por qué tiene que ser el sábado obligatoriamente? Ahí lo dice el Señor. Yo tengo una experiencia, pastor, rapidito. Recuerdo, hace unos meses atrás, era el examen de admisión de aquí, nosotros estamos acá en Pucallpa, de una nacional aquí bien conocida. Y lamentablemente, varios jóvenes, yo conté 9. 9 jóvenes dieron su examen. ¿Qué día era? Era día sábado. Bueno, me llama un joven un día antes del examen y de frente, pastor, buenas tardes, le comento que voy a dar mi examen mañana. Ni siquiera te preguntó qué opina usted. Ni siquiera nada, me ¿no? dijo buenos días, buenas tardes, buenas noches, nada, ni saludó de frente. Entonces le digo, te felicito, si eso ya has decidido, adelante, ¿no? Yo a veces soy un poco irónico, ¿no? Te felicito, digo. Y al final cuando le digo eso me dice, ¿qué me aconseja? Ya tú tomaste la decisión. Digo, pues que si tú ya avanzaste, pero ¿usted cree que es la voluntad de Dios? Amigo, mira, hay cosas esenciales en la vida, digo, pero también hay cosas que no son negociables. Y los principios no son negociables. Y si tú vas a atentar contra un principio, no es por ahí, hijo. No es por ahí, mi querido hermano. Pero a veces nosotros somos tercos y queremos hacer siempre lo que nosotros queremos. Pero dice, pero Señor, solamente son 2 horitas. Señor, solamente son estos detallitos. Un permisito, nomás 1 hora y de ahí sigo. Es como que me transformo, ¿no? Me pongo mi ropa de la semana y rapidito ya me pongo la ropa de sábado. Voy a llegar al culto joven. La cosa es que llegue, Señor, cumplir. ¿No? Y no se trata de eso. Al Señor hay que darle todo. Y hay que respetar justamente ese día, ¿no? Y qué lamentable que a veces esa sea la actitud de varios. Y no es fácil. Construir sobre la roca y ser fieles no es fácil, pero sí es una decisión que podemos hacer. ¿Y qué habrá pasado con esos jóvenes cuando no entraron? Porque me imagino que la mayoría no entró.
Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ¿y cómo le pido al Señor que me ayude, que me bendiga cuando voy en contra de Él, ¿no? Entonces, Así es. ahí vemos estas lecciones tan importantes que nos está presentando el Señor con una experiencia que vive el pueblo. La Así última es. lección que nos presenta aquí dice, no caía en maná el sábado y Dios realizaba constantemente el milagro. O sea, no era solamente un viernes, eran todos los Todos los viernes que les viernes. recordaba el sábado no hay, Correcto. el sábado no hay, el sábado Así no es. hay. Dios hoy en día nos hace recordar que cada sábado Él es el Dios de la creación. Amén. Él creó al mundo en 6 días y el séptimo es para descansar. Y eso lo debemos recordar todos los sábados. Algunos se dicen, pero ¿por qué el sábado? El Señor lo dejó, fue su designio. Así es. Solamente nosotros lo que hacemos es obedecerlos. Pastor, acá hay un texto, antes de poder pasar, que dice en Éxodo 16, 28, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Tremendo, ¿no? Miren que el Señor les dio el sábado, por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Eso es un recordativo maravilloso que los principios hay que mantenerlos. Y cada vez que el ser humano quebranta uno, hace su voluntad y piensa que está bien, piensa que nadie se dio cuenta, al final somos nosotros los que sufrimos. Así que lamentable. Dios lo estaba diciendo, pues era una prueba de fe para el pueblo de Israel. Hoy en día también una prueba de fe para nosotros. El sábado una prueba de fe para que nosotros entendamos de que la ley de Dios permanece para siempre. Así es. Cuando yo decía que habían textos que no quería o no me hubiese gustado que estuvieran en la Biblia, me refería precisamente a este, ¿no? Capítulo 16, versículo 13. Al llegar la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. A eso se referían al maná, perdón. Pero yo digo, ¿qué era mejor, las codornices o el maná? Wow. Ellos querían los dos. Ellos querían carne. Hoy en día, ¿qué queremos o qué preferimos nosotros? ¿Lo que viene del cielo o lo que hacemos nosotros con nuestro propio esfuerzo? Así es. Es evidente que Dios quiere que dependamos de Él totalmente. No, pero nosotros afianzamos en lo que nosotros queremos, en nuestra fuerza, en las supuestas habilidades o talentos o títulos que alcanzamos. Pero ¿qué sería si no tuviéramos a Dios para alcanzar eso? Sería también imposible. Pero bueno, Dios dejó ese texto para que nosotros pudiésemos entender. Necesitamos avanzar, pastor, porque el tiempo se nos está yendo, pero es importante que vayamos entonces al capítulo 17, otra vez con el agua. Wow. Otra vez con el agua. Dice el versículo número 1 del capítulo 17, ¿verdad? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Ese acontecimiento, de verdad que a veces da un poquito de aspereza, ¿no? Pero ¿por qué el Señor no los castigó? Mira, otra vez, ¿no? Pastor, ¿otro desafío? Otra vez. Y yo te voy a poner aquí en aprietos. El Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí dice que el pueblo acampó donde no había agua. Y en el desierto, todo árido. ¿Qué quería dar a entender entonces el Señor allí? Wow. Justamente la idea teológica que muchas veces hemos encontrado en estos estudios, que pareciera muy incomprensible, muy injusto, es que antes de llegar a las bendiciones de Dios, hay un paso a paso. Cuando nos saltamos etapas y a veces queremos todo fácil y aún no hemos pulido varias cosas de nuestra mente, varias cosas de nuestro proceder, Dios sabe que vamos a sufrir. Entonces Dios le estaba enseñando a que ese pueblo sea fuerte, porque ese pueblo estaba yendo de menos a más.
¿Y contra quién se iban a enfrentar? Lo estaban esperando los filisteos, ¿eh? Por supuesto, y lo vamos a ver ya En los próximos capítulos. En los próximos capítulos. Vamos a encontrar que iba de menos a más y se estaba preparando para ser un pueblo también guerrero, que iba a defender lo suyo, iba a defender las promesas de Dios, que Dios iba a pelear sus batallas, pero tenía que confiar. Y si no confía en cosas pequeñas, entonces, ¿no? Y ahora en el tema del agua, ¿no? Dios provee en medio de la necesidad, Dios provee. Ahí está. Dios siempre provee. Creo que esa es la lección grande que el Señor quiere darnos. O sea, no hay agua, pero tú no estás solo, hijo. Correcto. O sea, no hay que beber, pero tú no estás solo. No hay que comer, pero tú no estás solo. No hay que vestir, pero tú no estás solo. Amén. Y entonces allí nos trasladamos rápidamente allá a Jesús y la samaritana. ¿Quién tenía el agua? ¿La samaritana o Jesús? La que tenía La samaritana, correcto, ¿cierto? sí. Pero Jesús le dice, yo tengo un agua que tú no tienes. Es lo que le estaba diciendo el pueblo. Mira, no hay agua, la que tú quieres, esa agua, no la hay. Pero yo soy el agua de vida. El agua tiene un significado interesante, ¿no? Uh-huh. Representa la vida, representa renovación, y renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ahí la samaritana, por ejemplo, que estamos comentando esto, ella estaba viendo las cosas terrenales, un reino terrenal. Dios siempre habla, y Jesús habló de un sentido espiritual. Y obviamente Dios quería purificar el pueblo, Dios quería darles el agua para que nunca más tuvieran sed, pero ellos solamente lo veían físicamente. Yo necesito, yo tengo que tener. ¿Por qué otros tienen? ¿Por qué los pueblos tienen sus pozos y nosotros no tenemos, Señor? ¿Por qué no eres tan congruente? Haznos pozos, haznos un lugar donde podamos estar estáticos. ¿Por qué nos tenemos que mover? Y seguían murmurando. Y entonces vienen estos momentos, ¿no? Por eso la importancia de confiar en Dios y no en las circunstancias. Excelente, Dios excelente. Está al control de todo. Sí, y es que nosotros los humanos nos regimos muchas veces por las circunstancias. Pero Dios es un Dios que no ve circunstancias. Él está siempre y está dispuesto a darnos. Amén. Y eso es lo que creo que enfatiza la lección a cada momento. Tenemos que ir al punto final de esta lección y es en el capítulo 18 del Éxodo, que nos habla acerca de esa visita de Jetro hacia Moisés. Jetro era el suegro de Moisés, el papá de Séfora, y el abuelo de Gerson y Eliezer. Por ahí, si alguien no sabe, no recordaba, Moisés tuvo dos hijos, Gerson y Eliezer. Y él parece que Moisés había enviado a Séfora de vacaciones, o no sé qué había pasado allí. El asunto es que Jetro viene con la familia de Moisés, la trae ahora al desierto donde estaban acampando, y Jetro, al llegar, Moisés lo recibe y comienza a contarle todas las cosas que Dios había hecho. Jetro seguramente había escuchado algunas cosas, pero no era lo mismo contarlo a primera persona. Allí Moisés, que había vivido todo eso, y Jetro queda maravillado, honra a Dios, dice que hace sacrificios inclusive, y qué bonito, ¿no? Eso es lo que Dios quería, que la gente de afuera vieran los portentosos los portentos y los milagros y las cosas que Dios hacía por su pueblo, y conociera a Jehová y se convirtiera. Amén, ese era el objetivo. Era el objetivo. Y de hecho Moisés lo logra aquí. Jetro queda maravillado y alaba a Jehová, alaba a Dios. Pero nos termina diciendo el capítulo que Jetro vio a Moisés haciendo parte del trabajo que debía hacer Moisés, ¿no? De alguna manera, porque venían a él y decían, bueno, Moisés, necesitamos que nos resuelvas esto, mira lo otro. Y Moisés pasaba todo el día ocupado. ¿Y cuál fue el consejo de Jetro, del suegro? Por eso siempre es bueno rodearnos de personas que nos inspiren, ¿no? Sabias, personas, ¿no? Sabias. Gente con experiencia. Una cosa es tener mucho conocimiento. Yo puedo leer un montón de libros, pero no tengo sabiduría. Entonces no tiene sentido. Pero Jetro era una persona espiritual. Conocía a Dios del cielo, y eso que era de otro tipo de... ¿no? No era israelita, pues. Correcto. Entonces instruyó a Moisés. Lo instruyó porque vio una necesidad, vio una falencia. Y en vez de decir, abandona ese pueblo, ven tú conmigo, ya acá adelante, nosotros nos repartimos aquí el botín, déjalos a que se regresen. O sea, él pudo haber darles ese consejo, ve por el camino fácil, ¿sabes qué? ¿Para qué te amargas la vida? ¿Para qué esto? Y a veces hay situaciones en nuestra vida que dice, abandona, deja, no avances, esto.
pero Dios no quiere que nosotros escapemos de los problemas. Claro. Dios decía que enfrentemos los problemas porque Él está delante de nosotros, no quiere que veamos a derecha e izquierda. Los cristianos avanzamos por fe. Y qué bonito tener, es como un padre espiritual, que te motive a avanzar y que también que te haga un feedback, ¿no? Nosotros necesitamos un feedback también en la vida, ¿no? Una retroalimentación. No somos perfectos, necesitamos siempre un guía espiritual, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo un guía espiritual, es mi padre, otro guía espiritual, claro, antes de mi padre es nuestro Dios. Tengo Claro, personas que a veces yo llamo para pedir un consejo y es bueno, a veces solamente queremos sumergirnos en nuestro propio yo. Y eso demostraba que Moisés era humilde, ¿no? Correcto. Porque Moisés era el líder. O sea, el Señor lo llamó y evidentemente era el líder. Pero qué bueno, ¿no? Eso que Moisés pudo ser humilde y decir, wow, qué bien. Y Sí, puso consejo. en práctica el consejo de su suegro. Muchas veces nosotros los que tenemos suegros a veces somos un poquito orgullosos, ¿no? Un poquito Hay mucha orgullosos con fricción ahí. eso. Pero cuando nuestros suegros, y no solamente nuestros suegros, cualquier persona que sea guiada por el Señor, puede ser un instrumento en sus manos para guiarnos, para darnos consejos que nosotros debemos tomar. Eso es parte de ser un cristiano humilde, Sí. que escucha la voz de Dios a través de personas que Dios utiliza. Y yo creo que Dios utilizó a Jetro para darle este consejo a Moisés, inclusive, pastor, cuando Jehová hablaba directamente con Moisés. Amén. Gracias. Directamente con Moisés. Entonces, Moisés puede haber dicho, Jehová me habla conmigo, o sea, ¿qué me vas a decir tú? ¿Qué consejo? Pero qué importante Lindo. el respeto que tenía Moisés hacia su suegro, que tomó el consejo y fue de gran beneficio, y hasta hoy es una bendición para la iglesia, para las comunidades cristianas que pueden tomar consejos como estos. Amén. Qué lindo. Dios utiliza personas sabias para orientarnos. Bueno, pastor, yo creo que le vamos a deber la muestra del maná, no nos llegó el maná. Le invitamos a que... Por DHL, no llega. Pero si tú quieres probar más o menos el maná, a mí me decían que era como el Quaker, las hojuelas de avena, algo así. Wow. Entonces, si quieres probar un poquito de maná, agarra un poquito de hojuelas de avena, le echas un poquito de miel allí, y es saludable porque la avena sirve para los triglicéridos y el colesterol. Por supuesto. Así que si tienes algún problema por allí, bueno, utilízalo, nos ayuda muchísimo. Apreciados, el tiempo se nos está yendo, ya se nos fue hace mucho rato, pero queríamos dejarles a ustedes saber de qué es Dios quien permite lo que pueda estar sucediendo, pero es porque ya Él tiene la salida. No te agobies, no sientas que estás solo, como muchas veces pudieron estar pensando los israelitas en el desierto. Dios estaba ahí para proveer. Proveyó de un árbol, cosa extraña, pero proveyó de un árbol. Proveyó de codornices inclusive, proveyó del pan del cielo, proveyó del agua de la roca sacó agua. Y además de eso, hizo que el pueblo se organizara mejor con el consejo de Jetro. Dios es bueno y maravilloso, y solamente debemos ser agradecidos y obedecer sus leyes, porque son para beneficio de nosotros. Así es. Cada vez que atendemos los buenos consejos de Dios y su palabra, nos va mejor. A veces no lo vamos a canalizar, no lo vamos a querer hacer. Y me ha pasado muchísimas veces. Dios dice, es por aquí, pero yo hago todo lo contrario. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Por eso, en estos desafíos que ellos tuvieron, no se dieron cuenta que después iban a venir los famosos amalecitas, y si no fuera por Jetro, que los iba a dar ese consejo para organizarlos, cómo tenía que dirigirse, cómo hubiera sido con los amalecitas. Sí, definitivamente. Ese acontecimiento fue increíble, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que invitarles a que podamos seguir estudiando el Éxodo con tu Biblia, y bueno, por supuesto con nosotros. Te invitamos a que compartas esta información. Si tú crees que hay alguien que está pasando por momentos difíciles y que le falta un poquito de fe, pero necesita este mensaje, compártelo. Suscríbete a nuestro canal Vida Plena Play. También recordarles que estamos por Spotify, por Vida Plena Oficial, Vida Plena Play Oficial también. Y además de eso,
dale like al video. Tenemos varios videos que tienen varias vistas, pero el 10% solamente le da like. ¿Será que no le gusta? No, yo creo que... Yo creo que les gusta, pero se les olvida. Se les olvida. Así que también, si tienes un comentario, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna sugerencia, si tienes algún saludo, déjalo en los comentarios, que será de utilidad para nosotros. Gracias por acompañarnos hasta este momento, y no queremos irnos sin orar por ti, para que Dios pueda tomar tu vida por completo. Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde estés y oramos. Nuestro Dios, gracias una vez más por estas lecciones de la Biblia. Son tan importantes para nuestra vida. Pero, Señor, permite que no solamente sean puestas en nuestra memoria, sino que sean colocadas en práctica para vivirlas a diario, para mostrar a otras personas que tú estás al control de todo, aún en el desierto de la vida, aún cuando no hay alimento, aún cuando nuestra cuenta esté vacía, aún cuando no haya alimento en la alacena, aún cuando el garrafón de agua esté en cero, Señor, tú estás allí para socorrernos. Permítenos, Señor, colocar toda nuestra fe en ti, colocar nuestra vida en tus brazos, para que tú nos lleves, oh Padre, para que podamos avanzar por fe, como en su momento lo hicieron, y tú le concediste la Canaán terrenal. A nosotros, oh Padre, ayúdanos a caminar a la Canaán celestial. Una vez más, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Un gusto. Qué gusto, de verdad. De verdad que les invitamos a que continúen con nosotros. Hasta luego. Nos vemos.